Bueno, vamos a trabajar ahora entonces con la demostración del coseno de una suma de ángulos. La demostración es muy parecida a lo que hablamos para la demostración del seno de una suma de ángulos, solo que ahora es el coseno. Tenemos que llegar a esta expresión, pero los pasos son muy parecidos. Vamos a tener más o menos los mismos elementos, incluso el dibujo sobre el que nos vamos a basar es exactamente el mismo, con las mismas construcciones auxiliares, ¿sí? Vamos a tener una perpendicular a este lado, una perpendicular a este lado que pasa por este punto, vamos a tener una perpendicular a este lado que pasa por este punto, ¿sí? Este ángulo igual a este, y vamos a ir trabajando con esos mismos elementos. Entonces, lo que vamos a arrancar diciendo es ¿qué es el coseno? ¿Cuál es el coseno de esta suma de ángulos? La suma de ángulos es toda esta amplitud. Y nosotros a este ángulo lo podemos relacionar con este triángulo rectángulo, con OPA. Entonces, el coseno va a ser el adyacente, que en este caso es OA, sobre la hipotenusa, que es OP. Fíjate que al segmento OA nosotros lo podemos expresar como la diferencia entre OB, que sería todo esto, menos AB, que sería este pedacito. Si nosotros a todo esto le restamos esto, nos queda lo que estamos buscando, que es OA. Entonces vamos a expresar eso. Vamos a decir OB menos AB es sobre OP. Es igual a el coseno de A más B. Y esto que lo tenemos expresado así, también habíamos dicho que podíamos distribuir el denominador y transformarlo en dos fracciones diferentes que se están restando. Entonces vamos a poner OB sobre OP menos AB sobre OP. Cuando nosotros trabajamos en este tipo de demostraciones, donde nosotros ya sabemos a dónde queremos llegar, siempre es conveniente y muy útil que nosotros con un ojo vamos mirando el desarrollo que estamos haciendo y con el otro ojo vamos mirando a dónde queremos llegar, para ver si no nos apartamos demasiado, para ver si vamos por buen camino. Fíjate que acá nos aparece un signo menos, ¿sí? Y nosotros necesitamos un signo menos en nuestra fórmula. Eso nos indica que estamos yendo por buen camino, que estamos ya apuntando hacia donde queremos ir. Cuando nosotros trabajamos el seno de la suma, nosotros necesitábamos un signo más en el medio, y acá nos quedaba como una suma de dos segmentos, que eran estos dos segmentos, ¿te acordás? Ahora es una diferencia, entonces este signo menos nos viene bien. Vamos a hacer también ahora un reemplazo, ¿sí? Para el seno de la suma también hacíamos un reemplazo en este mismo punto. Lo que vamos a decir es, nosotros tenemos este segmento AB. Y en vez de usar este segmento AB, vamos a usar CD, que mide lo mismo. AB es igual a CD. Esto lo habíamos ya hablado cuando hacíamos el del seno de la suma, que acá lo que nos queda es un rectángulo. Y si es un rectángulo, estos dos lados que son opuestos son iguales, y estos dos lados que son opuestos son iguales también. Entonces, en vez de AB vamos a decir CD. Vamos a decir así, el coseno de A más B, de alfa más beta, es igual a OB sobre OP menos, en vez de AB vamos a decir CD. Bueno, miden lo mismo. Nosotros acá con lo que estamos trabajando es con las magnitudes de estos segmentos. Ahora, vamos a analizar quiénes son estos segmentos que tenemos. Tenemos, por un lado, OB, que es todo esto, y tenemos OP. Fíjate que nosotros queremos de esto, sabemos que tenemos que llegar a esto. Y nosotros acá estamos trabajando con funciones, con razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nosotros las relacionamos en triángulos.
Entonces nosotros lo que necesitamos es que estos dos segmentos se relacionen en triángulos, ¿sí? Pero OP forma parte de un triángulo y OB forma parte de otro triángulo. ¿Cómo podemos hacer para relacionarlos? Lo que podemos hacer es buscarle un segmento que haga que, digamos, se puedan relacionar en dos triángulos que estén unidos por ese segmento, que tengan ese segmento en común. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo considerar OB como un cateto del triángulo ODB y que OP sea la hipotenusa del triángulo OPD. Entonces nosotros tendríamos este segmento OD como un lado en común entre estos dos triángulos. Entonces nosotros vamos a poder relacionar a esos lados con razones trigonométricas. Entonces, para poder meter en la fórmula a este segmento OD, lo que vamos a hacer es multiplicarlo y dividirlo por OD. A esta fracción la vamos a multiplicar y a dividir por OD. Entonces, vamos a decir, el coseno de alfa más beta es igual a OB sobre OP por OD sobre OD. Hacemos eso para poder meterlos en la ecuación, pero sin alterar la igualdad. Porque fíjate que si nosotros multiplicamos y dividimos por lo mismo, como que estamos multiplicando por 1, y al multiplicar por 1 no cambia esto. Entonces no estamos haciendo algo muy loco. Pero siempre tienen estas trampitas, todas estas demostraciones. Hay que tener siempre en cuenta dónde está esa cosa que vos decís, epa, ¿qué hizo acá? Y recordarla, porque son los pasos que uno por sí mismo no lo sacaría. Entonces, tenemos esta expresión, que sería esta misma, pero que la multiplicamos y dividimos por OD. Tenemos este signo menos. Y vamos a analizar ahora esta fracción. Tenemos CD sobre OP. CD es este segmento, que es un cateto de este triángulo, del triángulo CPD. Y tenemos también OP, que es este segmento. Entre sí no están relacionados por ningún triángulo, no son dos lados de un triángulo. Pero nosotros podemos relacionarlos a partir de un segmento, ¿sí? Y que ese segmento sea como el lado en común de dos triángulos que contienen que tienen como lado a estos dos segmentos. Y ese segmento es PD. Porque entonces nosotros tendríamos PCD, o sea el triángulo PCD, que tiene al lado CD como cateto, y tendríamos OPD como triángulo que tiene a OP también como un lado. Entonces, PD sería un lado en común. Entonces lo que vamos a hacer es también multiplicar y dividir por PD. Y de acá ya prácticamente sale solo. Digamos, si ya viste el de la demostración del seno, acá lo que podríamos hacer es reorganizar este denominador y sabemos que no cambia. Poner el OD acá abajo y el OP acá, pero lo que voy a hacer es un poquito más fácil. Vamos a tomarlo así cruzado. OB sobre OD. Si yo tengo a ver, vamos a analizarlo acá. OB sobre OD. No, acá OB sobre OD. Acá está. Este es OD, se me había perdido. OB sobre OD es el coseno de ¿cuál ángulo? Del ángulo alfa, ¿sí? Que es el ángulo de este triángulo. Es el coseno de alfa. Y esto se está multiplicando por, fíjate, OD sobre OP. Tengo OD sobre OP. OD sería el cateto adyacente del triángulo OPD, que
que tiene como ángulo a beta, sobre la hipotenusa. Entonces tendríamos de vuelta el coseno, pero ahora es el coseno de beta. Fíjate que ya estamos acercándonos a lo que buscamos. Ahora tenemos el signo menos que tenemos acá, y acá hacemos lo mismo. Lo miramos, pero lo miramos cruzado. CP sobre PD. CP es CPS era CD, no CP. Yo copié mal de acá. Esto era CD. CD es este. Sí, se ve donde me había equivocado. Esto era CD y yo puse CP, que es otro segmento. Tengo CD sobre PD. Fíjate con respecto a este ángulo, que habíamos dicho que este ángulo era alfa porque es igual a este, porque son dos ángulos agudos con lados respectivamente perpendiculares. Por lo tanto, este es un ángulo alfa. Entonces yo tengo CD, que es el opuesto, sobre la PD, que es la hipotenusa. Entonces esto es el seno de alfa. Y esto está multiplicado por PD sobre OP. Sería PD, que es sobre OP. Fíjate, PD sería el lado opuesto al ángulo beta, y OP sería la hipotenusa en el triángulo OPD. Entonces tengo el opuesto sobre la hipotenusa, y esto es entonces el seno de beta. Y comparamos, es lo mismo. Entonces el coseno de alfa más beta es esto, como queríamos demostrar. Los pasos, si seguiste si entendiste bien el del seno, este te va a resultar fácil porque los pasos son muy parecidos.